Hola compañeros, mi nombre es Benjamín Herrera. En este video les voy a presentar el ejercicio 17.117 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Dinámica de Hibbeler, 12ª edición. En el ejercicio se nos plantea lo siguiente. La placa cuadrada de 20 kilogramos está conectada por medio de un pasador al collarín de 5 kilogramos. Determine la aceleración angular inicial de este cuando se le aplica una fuerza P igual a 100 newtons sobre el collarín. En principio la placa está en reposo. El collarín se puede mover horizontalmente en el tubo en el cual está insertado. Cuando se le aplica la fuerza P, este acelera en dirección de esta fuerza. Ahora, en virtud de la inercia, la placa tiende a quedarse un poco atrás en este movimiento horizontal. El movimiento del collarín que está unido a una esquina de esta placa, lo que va a generar es un torque alrededor del centro de masa de la placa. Esto va a hacer que esta placa tienda a girar en torno al pasador, con una aceleración inicial alfa. Para la placa este es un movimiento plano general, en el cual se tiene un movimiento de traslación rectilínea y un movimiento de rotación. Las ecuaciones de este movimiento son: la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la componente en X de la aceleración del centro de gravedad. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la componente en Y de la aceleración en el centro de gravedad. Y la sumatoria de momentos en G, en el centro de masa, es igual al momento de inercia medido en G multiplicado por la aceleración angular. En el ejercicio nos preguntan por la aceleración angular en el pasador, que es la misma que la de la placa. Lo primero que vamos a hacer es considerar el collarín como una partícula sobre la cual se ejerce la fuerza P igual a 100 newtons. En el diagrama de cuerpo libre para el collarín tenemos lo siguiente. Sobre el eje Y actúan los dos pesos. El peso W1, que es 49 newtons, es el peso del collarín, y W2 es el peso de la placa, que son 196 newtons. Y la reacción en el mismo eje Y, que es igual a la suma de estos dos, pero en sentido contrario, lo que nos resulta que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en X es igual a P, que es igual a la masa combinada del collarín y de la placa multiplicada por la aceleración que se va a presentar en el collarín. Lo siguiente que vamos a hacer es despejar la aceleración de la ecuación. La sumatoria de fuerzas en X es igual a P, que son 100 newtons, es igual a la masa total, que son 25 kilogramos, por la aceleración, lo que nos da que la aceleración del collarín son 4 metros por segundo al cuadrado. Si tomamos en cuenta que la placa gira en torno a G, que es el centro de masa, esta aceleración que acabamos de hallar, A igual a 4 metros por segundo al cuadrado, es igual a la aceleración tangencial. Y sabemos que en un movimiento circular la aceleración tangencial es igual a la aceleración del centro de masa, o la aceleración de G. Las componentes de esta aceleración en Y es igual a 0 y en X es igual a 4 metros por segundo cuadrado. Lo siguiente que vamos a hacer es hallar las coordenadas del centro de masa de la placa. Entonces ubicamos los ejes coordenados en el punto A. De esta forma, la coordenada en X va a ser 0 y la coordenada en Y se saca por el teorema de Pitágoras, que es igual a la hipotenusa, que vendría a ser 300 milímetros, multiplicado por el coseno de 45 grados. Ese resultado es menos 212.13 milímetros o 0,2 metros. Vamos a utilizar la siguiente ecuación para resolver este problema. La ecuación es la sumatoria de momentos con respecto a P, que en este caso el punto P va a ser el punto A, va a ser igual menos la coordenada del centro de masa en Y multiplicado por la masa por la componente de la aceleración del centro de masa en X más la componente en X del centro de masa multiplicado por la masa por la componente en Y de la aceleración del centro de masa, más el momento de inercia con respecto a G por la aceleración.
Este momento de inercia con respecto a G se saca con la geometría de la placa, que es un cuadrado. La aceleración en Y es igual a 0, que la tenemos. La aceleración en X es 4 metros por segundo cuadrado, la masa son 20 kilogramos, la componente en X es 0, por lo tanto esto nos va a dar 0, todo este término. Y la componente en Y sabemos que es menos 0,212 metros, menos por menos da más. Bueno, la sumatoria de momentos también es igual al producto cruz entre el brazo y la fuerza. Entonces igualamos esto con esto y nos da esta expresión. Entonces tenemos, ya sabemos lo que acabo de decir, la componente en X es igual a 0, igual que la componente en Y de la aceleración del centro de masa. Este producto cruz entonces es igual a esta expresión. Entonces la fuerza es de 100 newtons en X, en Y la componente es 0. R, que es el vector, el brazo, no tiene componente en Y, pero es 0,212 metros, que es la misma componente en Y del centro de masa. Luego hacemos este producto cruz y nos da que la sumatoria de momentos es igual a 21,2 newton por metro en dirección K. Listo, entonces de aquí despejamos la componente en Y, despejamos la masa, despejamos la aceleración que ya la tenemos y nos quedan estas dos incógnitas. Ya esta expresión la tenemos, que es el producto cruz. Luego de eso, lo que vamos a hacer es a despejar el momento de inercia con respecto a G por la aceleración. Nos da un total de 4,24. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el momento de inercia de la placa. Entonces para esto, como un caso semejante el de una barra que solamente tiene una dimensión, se hace para este caso. Simplemente que acá se toman dos diferenciales. Se toma con respecto al centro un diferencial de X, que va a ser este. Aquí está el diferencial de X. Y un diferencial con respecto a Y, que es este. Entonces ese producto entre el diferencial de X y el diferencial de Y va a ser un diferencial de área. Esta distancia al origen, que es donde se ubica el centro de masa y con quien queremos, con respecto a quién, ¿cierto? Aquí está, con respecto a quién queremos hallar ese momento de inercia. Entonces tenemos que esta distancia y al cuadrado más x al cuadrado es igual a r al cuadrado. La densidad superficial de masa es igual a la masa sobre el área. Entonces un diferencial de área multiplicado por esta densidad, que es constante, es igual al diferencial de masa. Pero el diferencial de área, ya lo habíamos dicho, es el diferencial de x por el diferencial de y. Entonces esta expresión se transforma en esta, en sigma es igual a d de x, d de y es igual al de diferencial de masa. Entonces, teniendo en cuenta que el momento de inercia es igual a la integral sobre toda la masa de r cuadrado por un diferencial de masa, cambiamos esa integral por esta integral doble, que va desde, los límites son en x de menos L medio hasta L medios, en Y igualmente como es una placa cuadrada, y R cuadrado ya habíamos dicho que es X cuadrado más Y cuadrado por sigma, diferencial de X, diferencial de Y. Sigma es una constante, por lo tanto sale de la integral. Acá resolvemos paso a paso la integral y al final vamos a obtener esta expresión. Vamos a obtener que el momento de inercia con respecto a G va a ser igual a un sexto de la longitud, o sea, de un lado del cuadrado al cuadrado multiplicado por la masa. Entonces, como la masa es 20 y los lados miden
0.3 metros reemplazamos y nos da que el momento de inercia es igual a, bueno, aquí también despejamos directamente de esta expresión que ya la habíamos tenido antes. Acá es esta misma expresión, el momento de inercia por alfa es igual a 4.24, es esta. Despejamos directamente y reemplazamos. El momento de inercia es 0.3, que es igual a esto. ¿Sí? Este es el momento de inercia. Y habíamos dividido esta expresión, este número, entre el momento de inercia, lo cual nos da el resultado que buscábamos, que es 14.13 radianes por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que buscamos. Ahora, como la aceleración es en sentido horario, la vamos a tomar negativa. Acá nos da positiva, entonces nosotros la vamos a tomar negativa por el sentido que toma. Bueno, para verificar nuestros datos, los datos que acabamos de obtener, vamos a hacer la simulación en el programa Working Model. Aquí ya tenemos hecha la simulación. Aquí tenemos una placa que puede girar en torno al pasador y tenemos un collarín que se puede mover a lo largo de un eje. Listo, entonces lo que vamos a hacer es aplicarle una fuerza al collarín de 100 newtons, que solamente tiene componentes en X, en Y la componente 0, y vamos a calcular la aceleración angular que se genera en la placa y también la aceleración en el eje X del collarín. Bien, entonces aquí tenemos, esta es la gráfica de la aceleración de este rectángulo que es nuestra placa, y acá tenemos esta otra gráfica que es la aceleración de este otro rectángulo que va a ser el collarín. Entonces ponemos acá que el programa lo corra lento para poder apreciar mejor el movimiento, y le colocamos un límite en el tiempo hasta donde va a medir, hasta 2 segundos. Entonces le damos en Run y podemos apreciar que al momento de aplicar la fuerza, el collarín comienza a acelerarse. Al momento del collarín acelerarse, la placa va a tender a girar en torno al pasador en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, como nos dio en nuestro resultado, la aceleración inicial en X del collarín es 4. Y acá vemos que el valor aproximado de la aceleración inicial, la aceleración inicial angular de la placa es aproximado a 15. A nosotros nos dio 14.13. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en ese movimiento? Vemos que estas dos gráficas son parecidas como a la gráfica de seno y coseno. Cuando una tiene un máximo, la otra tiene un mínimo. Lo podemos notar aquí al comienzo. Entonces, resulta que cuando la placa, por ejemplo, cuando la placa tiende a irse hacia adelante, va a aumentar la velocidad de la aceleración del collarín. Entonces, cuando eso pasa, es cuando la aceleración tiende a cero, pero desde arriba. Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica de la aceleración de la placa, tiende a cero por arriba, aquí en este punto acercándose al 1, es en el momento en que ella va hacia adelante, porque va frenando hasta llegar a formar un ángulo con la vertical. Entonces en este momento vemos en la gráfica, pasa lo contrario, en la gráfica de la aceleración del collarín. Acá resulta que la aceleración va a ser mayor, porque esta placa se está moviendo como un péndulo. Entonces va a tender a empujar hacia adelante, por así decirlo, al collarín. Y lo contrario resulta cuando se mueve hacia atrás. Trata como de frenarlo. Entonces cuando se mueve hacia atrás, la aceleración es negativa,
y se acerca a cero, pero la aceleración va a ser negativa. Una de las principales aplicaciones que se tiene hoy en día son los péndulos antisísmicos, que son muy importantes y son una innovación, por así decirlo, una de esas aplicaciones que se están desarrollando y ya se están aplicando en países donde son muy inestables geológicamente, ocurren muchos terremotos y temblores de tierra, entonces los edificios se implementan esto. Por ejemplo, en el caso del edificio Taipei 101 hay un péndulo antisísmico que se mueve en dirección contraria al que se mueve cuando el edificio se tiende a inclinar. Entonces, si el edificio se tiende a inclinar hacia la derecha, el péndulo contrarresta ese movimiento moviéndose en sentido opuesto. Bueno, en Working Model vamos a simular este caso de un péndulo antisísmico. Entonces simplemente la placa base del péndulo y va a haber, el pivote va a estar en el collarín. Entonces simplemente vamos a dar run y vamos a ver que cuando la placa, que es el péndulo, se mueve hacia la derecha, el collarín se mueve hacia la izquierda. Cuando se mueve la placa a la izquierda, el collarín se mueve hacia la derecha. Este es el sistema, cómo funcionan los péndulos antisísmicos y es una innovación, ya se estaban aplicando en el edificio Taipei 101, por ejemplo, hay uno. Y en muchos edificios que se están construyendo actualmente se están implementando este tipo de sistemas. No siendo más, les agradezco por su atención y espero que el video les sirva de ayuda.